izquierdo arriba sale rojito, ¿no? No se ha grabado. Sí, correcto, ok. Lo que pasa que yo tuve que reiniciar mi máquina y por eso, digamos, claro. y por eso que ha habido ese problema, ¿no? A ver, vamos a ver, Sí. vamos a ver. Bien, entonces, Profesor, ahora, disculpe. dime. Sí, quería hacer unas consultas, y creo que también es de parte de todos los compañeros. Claro. En caso, por ejemplo, para poder resumirlo, la prueba de entrada del día de hoy es una prueba de entrada, más no es calificativa, sino es para ver qué tanto estamos, digamos, de nivel, ¿no? En conocimientos del curso, ¿correcto? Claro, en gran parte es eso, ¿no? En gran parte es eso, ¿no? Para darnos cuenta que Claro, para ver en qué ahí nivel nos encontramos, ¿no? sí es, así es, así es. Ajá. Y también Correcto. Pero en lo posterior, ¿qué? para nosotros, para mí, por ejemplo, me sirve como una señal, ¿no? Y esa señal va a ser, Claro, para darnos cuenta ya para las posibles, las otras pruebas, para darnos cuenta, digamos, en qué medida ya, vamos mejorando, ¿no? Porque por ahí claro, claro. esas mismas preguntas que están ahí, en algunos casos se van a repetir, ¿no? Se van a repetir. Y ya Correcto. ustedes deberían contestarlo correctamente, ¿no? Maestro, vamos a Claro, tener claro. el resultado de esta primera evaluación. Está aquí, está acá. Vamos a verlo, vamos a verlo. Lo tengo acá. Claro, Profesor, todo. Sí, disculpe, otra consulta, sobre los compañeros, por ejemplo, tengo dos casos de compañeras que me han escrito, que es mi compañera Jessica Alcedo y mi ya. compañera Yesenia, a ver un momento, por favor, acá está su nombre, Yesenia Cáceres. Ambas no pudieron enviar por un tema de fallas técnicas, ¿no? El examen virtualmente, o sea, por el formulario de Office que usted creó, sino que lo tienen en Word y en PDF. En ese caso, ¿cómo podríamos hacer para que se la envíen? ¿Por correo o por el chat del Teams? Bueno, ahorita ya pues ya no que no envíen nada, porque ya desarrollamos, ¿no? Y si lo han Claro, enviado, claro. se tendrá en cuenta la hora, pero la hora recordemos 7:30. Si lo han enviado antes de las 7:30, vale, vale. Ya, Y si no, ya pues ni modo, pues si, si ya lo envían a esta hora, ya sería pues una broma, ya que no, no, así, no, claro. no, O sea, sí, y en lo posterior, profesor, por ejemplo, no supongamos que de aquí, no sé, a 2 semanas, usted vuelve a tomar una nueva práctica. Entonces, si es que por A o B no pueden, por fallas técnicas, no pudieran dar el examen a través del Teams, por ejemplo, como fue hoy día, se lo pueden enviar también a su correo o por el chat, bueno, ¿no? claro, A claro, través de Word, se de puede PDF, hacer, pero siempre antes de la hora, ¿no? sí, sí, pero se puede, digamos, Correcto. en primer lugar hay que buscar, digamos, que no se presente esos casos, ¿no? Que no se presente esos casos, Que no, claro, claro, no, sí. Definitivamente porque se si tendría no, que pues validar todo, antes de. si no todos los alumnos comienzan a, aquí, en realidad aquí, cada uno debe tener su aparato, su computadora en buenas Claro, condiciones y sobre eso, digamos, trabajar. Esos otros casos podrían ser excepcionales. Correcto. Bien, correcto, mire, correcto, correcto. Para estoy poder. presentando, pueden ver ahí mi pantalla. Sí, sí, No, profesor, correcto. Muchas gracias por la Mire, consulta. ahí están las notas, mire, ahí están las notas, ahí están las notas, ahí están las notas. El sistema te muestra todo. Ahí vamos avanzando despacito. no, pero no veo. O sea, veo la pantalla, pero no se visualiza bien la. ¿No ves los nombres y las notas? No se ve Profesor, claro. Se Se vencimiento, ve ¿no? muy chiquito, no se ve Ya, muy bien. claro, claro. Vamos a ver si lo podemos ampliar por acá, si hay alguna opción. Bueno, en todo caso, también esto le voy a enviar. También esto le voy a enviar al delegado. No hay problema. Pero Está por bien. acá, Correcto. por, Profesor, vencimiento dice eso, ¿no? Esas iniciales que están ahí quiere decir que ya es fuera de hora. ya, lo que está arriba. No, lo que está en letras, donde es el puntaje y está en letras es vencimiento, o vencido, me imagino, ¿no? Claro, claro. Ajá. Sí.
Listo, Ajá. listo. O sea que ya Bueno, fue mire, no fuera de tengo, hora cuando se quiso enviar, ¿no? no, si es fuera de hora ya no se acepta el sistema, ¿no? No, Claro, no, claro. lo rechazan. A ver si Perfecto, por acá perfecto. no tengo ninguna opción para agrandar esto, pero recuerde que yo le voy a enviar, ¿ah? Le voy a enviar Está esto. bien, Correcto. profesor, pensando en las próximas clases, el material que usted cuelga con anticipación es el que vamos a desarrollar en cada jueves, ¿no es cierto? Y Claro, claro. producto de eso, me imagino, son las prácticas que vamos a realizar durante nuestro horario, ¿no? Así es, así es, así es. Ok, No puede ser de otra manera, ¿no? Así es. perfecto. Ujú. Bien, bien. Entonces, seguimos, ¿ah? Seguimos. Seguimos, ahorita sí entramos a desarrollar aquí los tópicos que nos corresponden. Bien, en este momento ustedes están viendo ahí la presentación ahí de la carátula, la asignatura de auditoría, lo que vamos a ver estas formalidades de la auditoría financiera, y ahí está mi nombre y nada más. Ahora, el temario. Lo que vamos a revisar, por ejemplo, es aquí el concepto de auditoría, el objetivo de la auditoría, el proceso de la auditoría, la norma de auditoría, y todo este tema, por ejemplo, que se ha evaluado, estaba acá escrito, estaba escrito ahí. Este material está hace como 15 días ahí, ¿eh? Claro, todo está escrito ahí, ¿no? Sino que yo sé que no le gusta leer, pues. Vamos, un concepto muy común es este. Hay muchos conceptos de auditoría, pero comenzamos con este, ¿no? Dice que es un examen sistemático. Atento con ese término sistemático. Cuando dice sistemático quiere decir que tiene varias etapas, ¿no? Y que hay varios elementos que al final se juntan, se interconectan, ¿no? Por eso habla de un examen sistemático, y en este caso te está diciendo ahí el alcance. El alcance cuando dice un examen sistemático de los estados financieros. Ahí está orientado el, el examen respectivo. Y ahí indirectamente nos está diciendo el alcance. ¿Cuál es el alcance? Los estados financieros. Pero sabemos que los estados financieros están respaldados en los libros contables, en los registros, en los comprobantes de pago, etc. Con la finalidad, dice, y ahí viene cuando dice finalidad, ya está hablando del... ¿Qué cosa es finalidad? Es el objetivo, ¿no? Finalidad como sinónimo de objetivo. Con la finalidad de determinar si están de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, ¿no? Además, dice, con las políticas establecidas por la dirección y con cualquier tipo de exigencias legales o voluntariamente aceptadas. Entonces, un concepto que va a poner, pero hay muchos conceptos que podemos encontrar. Punto central, un examen. Un examen de tipo sistemático, ¿de qué? De los estados financieros, pero también de los libros, de los registros, de las operaciones, de los comprobantes y de todo documento donde conste, digamos, o esté sustentada una operación. ¿Y para qué se hace? ¿Cuál es el objetivo? Se hace para determinar si están o no de acuerdo con las NIF. Correcto, sigo. Por aquí ya va a repetir lo anterior, porque el objetivo ya lo acabo de anunciar, ¿no? Pero también hay otra forma de decirlo, ¿no? Como esta forma que dice acá. La auditoría tiene por objetivo determinar la razonabilidad de los estados financieros de una empresa, ¿no? La razonabilidad, ¿no? Y recuerde qué cosa era la razonabilidad, era que esté de acuerdo con las normas. ¿Qué normas? Las NIF. Ahora no hay que esforzarse mucho cuando se trata de normas, ¿no? Si hablamos de normas, son las NIF y punto, ¿no? NIF, NIF, NIF y nada más. Y acá justamente nos dice, ¿no? En el segundo párrafo nos dice, la razonabilidad de los estados financieros es la conformidad con las normas internacionales
de información financiera nos está indicando ahí, clarito nos está indicando, ¿no? Ahí, en esta parte podemos ver, eso que acabo de indicar, ¿no? La razonabilidad, ¿en qué consiste? En que es conforme o no es conforme con las normas. Y luego también te dice cuáles son esos estados financieros, ¿no? Sabemos que normalmente los estados financieros que se auditan son el estado de situación financiera y el estado de resultados. ¿Y por qué no los otros? Porque los otros dos están dentro del estado de situación financiera. O sea que ahí está el asunto, ¿no? Luego tenemos, hay que revisar aquí el proceso en el cual se desarrolla la auditoría, ¿no? Es común hablar de estas tres fases, ¿no? El planeamiento, la ejecución y el informe, ¿no? Planeamiento o planeación, ¿no? Planeamiento o planeación de la auditoría, ¿no? Y entonces tenemos ahí una fase, la fase de la ejecución aquí, luego la fase del informe por acá, y cada una con una serie de actividades que se van a llevar a cabo, ¿no? Todas estas actividades lo debemos tener en cuenta para cuando desarrollemos, ¿no? Recuerde que tenemos todo este mes, este primer mes, para ver esta fase de planeamiento. Ahí vamos a ver todo ese detalle. Pero ustedes ya deben saber cuáles son esas fases, porque está acá escrito, ¿no? Como esto que dice, por ejemplo, para planear hay que tener una comprensión de las operaciones. Tenemos que aplicar procedimientos para la revisión analítica. Tenemos que tener una comprensión del ambiente control. Tenemos que tener una comprensión del sistema de contabilidad de la empresa. Luego, llevar a cabo la evaluación de los procedimientos de control, ¿no? También tenemos que llevar a cabo la comprensión del sistema de ambiente SIC, ¿no? SIC tiene que ver como sinónimo de TIC, de utilización de tecnología, información y comunicación, ¿no? Y también esto de la comprensión de la función de la auditoría, evaluación del riesgo inherente, elaboración. Finalmente ahí la fase del planeamiento termina con la elaboración, como se decía antes, del memorándum de planeamiento, y que ahora hemos dicho que es el plan y programa de auditoría. Ahí ha cambiado en algo, ¿no? Antes solamente se elaboraba el memorándum de planeamiento, que es el plan de auditoría, ¿no? Actualmente se elabora el plan más el programa de auditoría. Y aquí en la ejecución, miren, podemos ver ahí cuáles son los temas que vamos a tratar. Aplicación de pruebas de controles, aplicación de pruebas sustantivas, aplicación de resultados de pruebas, revisión de estados financieros, o sea, aplicación de una serie de procedimientos, técnicas y prácticas de auditoría para determinar la evidencia correspondiente, ¿no? Es acá en esta fase donde aplicamos los programas, los procedimientos de auditoría, la técnica de auditoría, aplicamos las cédulas y determinamos si se cumple o no se cumplen las normas, ¿no? En la fase del informe podemos ver ahí que hay varios eventos que también tenemos que llevar a cabo en su momento, ¿no? Pero ahí está. Este proceso puede ser también visto de otra manera, como por ahí podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, unos hablan de una fase preliminar, otros hablan de una fase de auditoría propiamente dicha, ¿no? Y otra fase del producto final de la auditoría, ¿no? Son puntos de vista, ¿no? Son distintos puntos de vista, pero el más común es esto, de la fase de planeamiento, la fase de la ejecución y el informe correspondiente, ¿no? Luego vamos a ver estos videitos que tenemos también por ahí. Vamos a avanzar un poquito más aquí. Esto de las nagas, ¿no? Hablaba ahí cuáles son estas tres bloques de nagas, ¿no? Las nagas personales,
que obviamente se relacionan con la formación académica, ética y moral del auditor, ¿no? La norma de ejecución del trabajo, todo lo que se relaciona de cómo va a llevar a cabo su trabajo, ¿no? Desde la planeación, pasando por la ejecución correspondiente, ¿no? Y finalmente la norma del informe respectivo, ¿no? Y cada una, por ejemplo, dentro de las normas personales tenemos 3 normas de ejecución, por ahí 3 más, y al último tenemos como 5 normas sobre el informe, ¿no? Justamente el detalle tenemos acá, miren, acá lo tenemos ahí, ¿no? Pero le damos a un concepto, ¿qué son? Dice, ¿qué son esto de las nagas? Estas son las famosas nagas. Dice, son pautas, o como hemos dicho nosotros, son principios de auditoría generalmente aceptados, que deben observarse no solamente en la ejecución, ¿no?, sino en la planeación, ejecución e informe de la auditoría. Y miren, estos principios está acá, justamente en esta parte, aquí cuando dice constituyen estándares. Cuando dice constituyen estándares o medidas de calidad, ahí le está dando ese énfasis de principio, de elemento básico para llevar a cabo la auditoría. Y entonces ahí están los 3 bloques que veníamos comentando: normas generales o personales, normas relativas a la ejecución del trabajo de campo o en el campo. Ya usted puede decirlo como se acuerde, ¿no? Pero si habla de ejecución, ya, ese es el punto. Y esto del informe. Y podemos encontrar, miren, dentro de las normas personales ahí, lo que dije relacionado con la formación académica, el entrenamiento, ¿no? Entrenamiento técnico y capacidad profesional. Uno de los más importantes, esto es la independencia y criterio. El cuidado y la diligencia, ¿recuerda que le dije? Cuidado y diligencia, ahí está. Esto es propio de la formación académica, miren. Esto es lo que estamos haciendo ahorita con ustedes. Ustedes están obteniendo la capacitación, van a obtener el entrenamiento necesario para, si lo desean posteriormente, desarrollar su actividad aquí en el campo de la auditoría. Luego, acá en la ejecución de trabajo, todo lo que se refiere, por ejemplo, aquí, con el planeamiento y supervisión del trabajo que se va a llevar a cabo en la auditoría. Se recomienda que el trabajo tiene que tener un plan para llevarlo de mejor manera. Se recomienda que en un equipo de auditoría siempre haya, digamos, 1 o más personas que supervisan al resto, ¿no?, para que se hagan las cosas de la mejor manera. Luego también se recomienda en estas partes, como podrán ver aquí, el estudio y evaluación del control interno, que lo veíamos por ahí hace rato, ¿no? Es de lo más importante para un auditor estudiar el control interno. Y como dicen, a ojo de buen cubero, determinar si el riesgo es alto, medio o bajo. Y luego, para confirmar eso, llevar a cabo la evaluación. Muy aplicado esto de la evaluación del control interno mediante los cuestionarios de evaluación del control interno. Y hay cuestionarios generales y específicos, ¿no? Cuestionarios generales, por ejemplo, algunos en el marco del informe COSO, ¿no? Otros cuestionarios así generales aplicados a los recursos humanos del personal, a las operaciones de la empresa, a los procesos de la empresa, y en algunos casos a ciclos operativos de la empresa, como son las compras, las ventas, los costos, los gastos, etc. Distintas formas que el asunto es obtener información de cómo anda, digamos, el control interno, cómo anda, digamos, cómo anda la empresa de documentos normativos, si se cumplen o no se cumplen. Y eso se obtiene mediante
esto del planeamiento, perdón, el estudio de evaluación del control interno. Y luego, un aspecto bien importante, ya cuando se ejecute el trabajo de los auditores, ya pues viene esto de la obtención de la evidencia, ¿no? Como consecuencia de aplicar los procedimientos, aparece esto de la obtención de evidencia, ¿no? ¿Y qué dice? Que la obtención debe ser suficiente y competente. El término suficiente, anote, pregunta, la próxima pregunta. El término evidencia suficiente tiene que ver con la cantidad de evidencia. 2, 3, 4, 5 evidencias para una cosa, ¿no? Y el término evidencia competente tiene que ver con la calidad. No es lo mismo, por ejemplo, que te den un documento de la empresa a que uno lo consiga, digamos, de un externo, por ejemplo. No es lo mismo que te den un documento en copia o que te den el original. No es lo mismo que te digan que existe tal documento a que te presenten el documento como tal. No es lo mismo que te diga alguien de palabra a que te diga, digamos, con un testimonio firmado y con huella digital. Lógicamente, esto último es de mayor calidad. La evidencia sería de mayor calidad. Bien. Recuerda que hace ratito había una pregunta, decía aplicación de las NIF, ¿no? Aplicación de las NIF, ¿no? Y acá no encontramos la NIF. No encontramos la NIF. Y entonces, ¿por qué el profesor dijo que estaba aquí, que era una norma del informe? Porque me refería a esta naga. Yo dije que esto de la NIF se refiere a esta naga. Porque, ¿qué dice acá? Aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y ustedes saben, y no se olviden, que los principios generalmente aceptados son las NIF. Nada más cierto que eso. Repito, actualmente los principios de contabilidad generalmente aceptados son las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Pero hay que recordar aquí algo. Voy a anotarlo por acá. Y esto tiene carácter legal, ¿eh? Aquí. Miren, existe la Ley General de Sociedades. Ley General de Sociedades. Artículo 223, me parece. Pero exactamente tantos números que uno tiene en la cabeza, ya pues me puedo. Pero por ahí está. Bueno, la Ley General de Sociedades dice que las empresas prepararán sus estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados. O sea, la ley te dice eso. Pero luego, el Consejo Normativo, ahí voy a anotar ahí, Consejo Normativo de Contabilidad. El Consejo Normativo de Contabilidad, en la resolución número 13, voy a anotar aquí, anoten ese número, en la resolución número 13, aclaró ahí, y en el sentido siguiente, diciendo que cuando la ley se refiere a los principios de contabilidad generalmente aceptados, se refiere a las NIC. En ese tiempo dijo NIC, porque no existía NIF. Entonces aquí, primero te dijo que era NIC, pero después hay otra norma que dice que toda referencia a las NIC se entiende como NIF. Bueno, ahí hay una línea horizontal que se forma y me distorsiona todo esto y hace deficiencia del sistema. Bien, entonces tener en cuenta esto, porque nos podrían preguntar lo siguiente. ¿Esta referencia a los principios de contabilidad generalmente aceptados tiene carácter legal? Y de repente usted dice legal. Uy, ahí sí me agarró, profe. Legal, no. Las NIF no son leyes, pero le estoy dando cuenta que sí es legal. Está en la Ley General de Sociedades. Y vaya, revíselo en este momento. Artículo 121, 123 creo que es por ahí.
Ahí está escrito. Bien, seguimos. 223 más. Ajá, oh, qué bien, ¿eh? Qué bien, gracias, gracias. Y anótenlo eso ahí, anótenlo eso eso es pregunta de examen, ¿eh? Y también de cultura general. Bueno, también cuando hablamos de la auditoría, tenemos que referirnos aquí a las NIAs, pues, ni modo, ¿no? Las NIAs son las normas internacionales de auditoría. Primero, miren, son tantas NIAs que tampoco, pues, no podemos memorizar cada una, ¿no? Pero podemos identificarlo aquí por bloques, por los bloques. Y aquí podemos ver que hay 2, 4, 6 bloques. 6 bloques de NIAs. Este pregunta examen. 6 bloques de NIAs. Y tenemos ahí un primer bloque relacionado con los principios generales y responsabilidades en la auditoría. Todo ese bloque 200, de 200 hasta 299. Luego tenemos este otro bloque, que la determinación de riesgos y respuestas. Todo lo que es de riesgos tiene que ver aquí con este bloque que va de 300 hasta 400 y tanto. Tenemos ahí dos centenas, ¿no? Dos centenas de grupos, ¿no? Luego, pregunta examen, clarito acá. ¿Qué bloque de NIAS trata de la evidencia? Ahí está. El bloque que va de 500 hasta 599. De 500 hasta 599 está relacionado con la evidencia. Bastante norma podemos ver ahí, mucha información relacionada con la evidencia, ¿no? Y luego no me diga pues que no sé qué es la evidencia, no encuentro qué cosa es la evidencia, o no comprendo qué es la evidencia. Ahí está, mire cuántas normas tiene usted para estudiar ahí, que hay mucha información aquí, lo que va a faltar es tiempo, ¿no? Por eso le digo que aquí uno tiene que ubicarse, digamos, en puntos esenciales. Nos pueden preguntar, ¿existe algún bloque de NIAS relacionado con la evidencia? Y si usted puso atención a esto que le estoy diciendo y lo está viendo ahí, se va a acordar de este momento que le hago referencia. Ahora le pueden preguntar, de acuerdo con las NIAS, ¿es factible es factible utilizar el trabajo de otros auditores, como por ejemplo del auditor interno o los auditores de otros años anteriores? Claro que sí es factible, y ahí está. Hay un bloque ahí de NIAS, el bloque 600 y más, de 600 y más, ¿no? Y esto relacionado con el informe, más conocido ahí como el bloque de NIA relacionado con el informe. Acá dice conclusiones y reportes. Finalmente, el informe de auditoría es un reporte, el dictamen es un reporte, ¿no? Todo el bloque de 700 hasta 799 abarca, digamos ahí, todo lo que es relacionado con esto, conclusiones, reportes, informe, dictámenes, ¿no? Todo eso, ¿no? Y ahora también la NIA tiene alguna referencia aquí a llevar a cabo auditorías en áreas especializadas, ¿no? Como puede ser el área de sistemas, el área de responsabilidad social, etc. Ahí está indicado. Esos colorcitos que vemos ahí está relacionado con esto que está acá, por ejemplo. Hay un verde por ahí en el primer bloque que dice que es una NIA nueva. Bueno, lo era, digamos, hace 2 años, eso no, era nueva. Ahora ya es antigua. Ese color amarillo tiene que ver con que la NIA ha sido revisada y nuevamente reemitida. Lo han revisado y nuevamente lo han emitido. Y ese color rosadito, cuando ha sido reemitida únicamente. O sea, no se ha hecho ningún cambio. Simplemente lo han lanzado en ese momento que aprobaron este bloque, lo lanzaron nuevamente ahí sin ninguna revisión. Y estas indicaciones es bueno saberlo porque estas normas van cambiando, se van modificando.
En cada año se van modificando las normas y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero estos bloques no cambian. Principios generales y responsabilidades, determinación de riesgos, evidencia, trabajo, utilización del trabajo de otros, el informe, como he dicho, y la serie de especialidad no va a cambiar. Ahí tenemos, ¿no? Ahora, vamos aquí a esta partecita de las formalidades. De las formalidades. ¿Cómo comienza uno a llevar a cabo la auditoría? ¿Cómo participa uno en una auditoría? Usted está trabajando en una sociedad de auditoría y está esperando que le llegue chamba. ¿Cómo le llega la chamba, el trabajo, no? ¿Cómo llega ese trabajo, no? Entonces, comienza aquí con esta participación, ¿no? Con esto que dice aquí, con esto que dice concurso, ¿no? Ahí está. Tiene que haber un concurso de méritos o una convocatoria. Ese concurso generalmente se lleva a cabo así con ese nombre en el Estado. El Estado convoca así auditorías mediante un concurso público de méritos. Y en el sector privado se hace una convocatoria para la prestación de servicios. Tiene que haber esos dos eventos para que uno postule, digamos, ahí a eso. De 100, 200 auditores que postulan, ahí luego lo van a seleccionar, digamos, van a seleccionar a la sociedad ganadora, ¿no? Esa sociedad ganadora va a hacer una propuesta técnica, una propuesta económica, ¿cierto? Y luego, si eso lo convence, digamos, de la empresa, se lleva a cabo esto del contrato, el contrato de locación. Cuando ya tiene contrato de locación, ya has firmado, incluso ya has cobrado una parte ahí con el contrato. Al final del contrato dice, no, usted me asegura acá, me da una parte. Y ya, si ya cobraste y firmaste el contrato, ya es que recién vas a hacer la auditoría correspondiente, ¿no? Sin eso todavía no eres auditor. Hasta ahí, sin firmar el contrato, eres postulante. Estás en veremos. Y te pueden desembarcar. ¿Crees que hay una pugna bastante competitiva aquí especialmente con las grandes sociedades mundiales que hay de auditoría? Bien competitivo el trabajo de auditoría financiera especialmente. Seguimos. Ya una vez que tienes tu contrato y ya recibiste tu dinero, puedes emitir esto que técnicamente se llama la carta de compromiso de los auditores, ¿no? Que es un documento técnico, ¿no? Este de acá es un documento legal. El contrato de locación de servicio es un contrato de acuerdo al Código Civil, ¿no? Esta carta es un documento técnico donde, como dice el nombre acá, los auditores se comprometen a llevar a cabo el examen, ¿no? Y luego ya comienza el trabajo en sí. ¿No? Con esto de la hoja de comprensión de operaciones. Eso, como su nombre indica, para comprender las operaciones de compras, de ventas, de finanzas, inversiones, financiamiento, del personal de una empresa, ¿no? Y luego aplicas el cuestionario de evaluación del control interno y sigues obteniendo información. Una vez que has obtenido información ahí amplia, detallada, llevas a cabo acá. En realidad llevas a cabo estos dos. Matas ahí estos dos documentos. El memorando o plan de auditoría, como también se le llama, y el programa de auditoría o programa de auditoría. Y luego ya más adelante, ya entras en la ejecución de la auditoría, ¿no? Ahí aparecen las cédulas, ¿no? Las cédulas donde va a constar las evidencias correspondientes de lo bien o mal que puede estar la situación financiera y económica de una empresa, ¿no? Y como consecuencia de eso, pues aparecerán aquí los hallazgos correspondientes, ¿no? Y después
Si se soluciona o no se soluciona los hallazgos, ya dependerá de los plazos que se han dado ahí. Finalmente viene el informe. Entonces, este es de las distintas formalidades, a grosso modo, de lo que se lleva a cabo en la auditoría. No sé si tiene ahí un comentario, por favor. Los detalles de esto están más adelante, que no vamos a entrar en esos detalles, ¿no? Pero si tuviera más bien alguna pregunta ahí, por favor. Profesor, buenas tardes. Buenas, buenas. Dime. Sí, profesor, entonces, noches, perdón. Entonces, la auditoría se iniciaría entonces con la carta de compromiso o con el contrato de locación, o sea, ya el inicio de la auditoría. Con el contrato, con el contrato. Con el contrato. Sí, el contrato es el documento legal que donde ya uno, donde el equipo de auditoría ya adquiere obligaciones y también adquiere derechos. Derecho de cobrar por el trabajo que haga y las obligaciones de llevar a cabo un buen trabajo, ¿no? Con el contrato, ¿no? La carta la carta, incluso la carta, en algunos casos no lo emiten, pero se ha hecho común que se emita, pero es opcional, no marca la pauta, simplemente es una declaratoria que complementa al contrato. Porque en el contrato, cuando uno hace un contrato, está aceptando que va a cumplir y va a hacer el trabajo, ¿no? Con eso bastaría ahí, ¿no? Pero sino que hay una costumbre, pues, de llevar a cabo esta carta de compromiso, que es un documento técnico, donde uno se compromete a aplicar las NAGAs, las NIAs, teniendo en cuenta las NIF. ¿Para qué? Para determinar la razonabilidad, en este caso, de los estados financieros de la empresa. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, vamos a presentar entonces algún material visual que tenemos por acá también. Un ratito. Preci, a ver qué cosita nos trae, ¿no? Por ejemplo, acá dice, la auditoría financiera consiste en una revisión de los estados financieros, ¿no? Hasta ahí está bien, para determinar su exactitud y legalidad. Pero ahí el término legalidad tiene que ver con las normas contables. Más abajo dice, en una auditoría financiera típica, un contador público certificado revisa y examina los registros, los procedimientos contables de la institución, partiendo, digamos, de los estados financieros, los libros, los registros, los documentos, etc., ¿no? Sobre el objetivo, ¿no? El objetivo de las auditorías financieras es corregir y eliminar lo que se conoce como errores materiales. Bueno, es una forma de decir, ¿no? Pero en realidad los auditores no corrigen nada. Los auditores dan a conocer lo que encuentran, pero encontramos ahí información que se aplica, digamos, de otra manera en otras partes. Estos son los pedazos de información incorrecta o nula que pueden cambiar considerablemente la percepción exterior de la condición de la financiera de la empresa. En todo caso, como resumen de esta parte, podemos decir que al examinar los estados financieros se va a determinar la situación real de una empresa, ¿no? Y eso puede servir de mucha utilidad para los accionistas, para que sigan aportando,
para que los directivos sigan tomando decisiones y llevando a cabo su trabajo como corresponde, ¿no? Pero el objetivo de una auditoría financiera, no, más que esto que está acá en esta presentación, debemos tener en cuenta eso que hemos dicho, es determinar la razonabilidad de los estados financieros, o lo que es lo mismo, la situación financiera y económica. Ahí nos quedamos con eso. Eso es más completo, más detallado, más aplicable directamente. Aquí un concepto de Sánchez Curriel. La auditoría de estados financieros puede definirse como el examen de los estados financieros básicos preparados por la administración, ¿no?, de una entidad. Esto tenemos que tener en cuenta. Los auditores no preparan los estados financieros, los auditores no corrigen los estados financieros, los auditores examinan los estados financieros. Y como lo encuentran en la situación financiera y económica, dan a conocer eso, ¿no? ¿Es razonable o no lo es? ¿Se aplicaron las normas o no se aplicaron? Nada más. Y hay que tener en cuenta aquí, esto que dice aquí, donde dice para la administración, no es así, es por la administración. Hay unos errores ahí de forma. En realidad, es la administración de la empresa la que es responsable de los estados financieros. Ellos formulan los estados financieros de acuerdo con las normas y le entregan al auditor, ¿no? Le entregan al auditor, ¿no? Y el auditor, en base a eso, es que lleva a cabo su examen. Y dice que esto se hace con el objeto de opinar respecto a si la información incluye, está estructurada de acuerdo con las normas de información financiera. Hasta ahí está bien. Toda esa parte sí está bien. Pero recuerden aquí, responsable de la información financiera es la administración. Cuando habla, digamos, las normas hablan de administración, está hablando de la gerencia. Y la gerencia, pues, y su contador, etc., ¿no? Las normas no hablan del contador, ¿no? La Ley General de Sociedades no habla del contador. Las NIF no hablan del contador. Pero sabemos, digamos, que hablan, digamos, de la administración, o la gerencia, o el directorio. Pero se sobreentiende, digamos, que debajo del directorio está la gerencia y debajo está el contador, que es el que trabaja finalmente, es el técnico, es el especialista en todo esto, ¿no? Se habla, digamos, de trabajar en ciclos. Este es de lo más importante. Para llevar a cabo la auditoría es más factible, es mejor hacerlo así en ciclos. Y encontramos entonces ciclo de ingreso, como dice acá, ciclo de compras, el ciclo de nómina, el ciclo de tesorería, el ciclo de la producción. Este ciclo de ingreso, por ejemplo, incluye a las ventas y las cuentas por cobrar. Este ciclo de compras incluye a las compras en sí, compras y gastos, ¿no? Compras y gastos de bienes y las cuentas por pagar, ¿no? Y esto de la nómina o personal, obviamente, se refiere al gasto personal. Y ahí en el gasto personal hay una serie de conceptos, desde la remuneración básica, asignación familiar, asignaciones, bonificaciones, vacaciones, compensación de tiempo de servicios, y luego los descuentos que se le pueden hacer por pensiones, por impuesto a la renta, y los aportes del empleador, ¿no? Todo lo que se refiere, digamos, a la parte de que generalmente la data que está en cada planilla, ¿no? Los aportes del empleador como el salud, seguro complementario de trabajo de riesgo, SENATI, seguro de vida y otros conceptos que están establecidos en la norma, ¿no? Y la tesorería tiene que ver con los cobros y pagos. Cobros y pagos. Y esto de la producción tiene que ver con, especialmente aplicado en una industria, ¿no? Para ver cómo se ha formado el costo de producción, ¿no? Con la materia prima directa, mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación, o si quiere costos fijos, costos variables, etcétera, ¿no? Todo eso, ¿no? Tenemos aquí otro autor, Madariaga, dice: la auditoría financiera es una revisión de los estados financieros, como sinónimo de examen, ¿no?
su objetivo es expresar una opinión sobre si las cifras del balance y la cuenta de resultados presentan razonablemente la situación. Ahí está. Casi mayoritariamente los autores coinciden en eso, en esa presentación o no, presentación razonable o no razonable de la situación de una empresa, ¿no? Esta es otra forma de ver, digamos, las fases que nosotros hemos presentado en la fase del planeamiento, ejecución, informe. Acá está presentando de otra forma, ¿no? Como por ejemplo, dice la etapa preliminar. Ahí está todo eso, toda esa parte preliminar es la parte de la planeación. La fase intermedia es el inicio, la ejecución misma de la auditoría. Y esta fase llamada final o conclusión de la auditoría con la fase del informe, ¿no? Como podrán ver, entonces hay distintas formas de ver las fases de la auditoría, ¿no? Etapa preliminar, etapa intermedia, etapa final, ¿no? Y la otra que hemos visto, planeamiento, ejecución, informe, ¿no? Y así puede haber otras formas, ¿no? Pero las actividades que se llevan a cabo dentro de cada una son las mismas. Y aquí hay algunos conceptos de lo que es la planeación, ¿no? Este documento es el que establece la metodología, ¿no? O sea, te marca la pauta. La planeación te marca la pauta de lo que debes hacer, ¿no? Un plan de auditoría contiene el alcance, que lo habíamos mencionado, el alcance de la auditoría. Contiene también el objetivo de la auditoría. Contiene las normas que vamos a utilizar en la auditoría. Contiene también las personas con las cuales nos vamos a relacionar para llevar a cabo la auditoría. En el plan está también los documentos que vamos a entregar a medida que vamos desarrollando la auditoría. Está la conformación del equipo, el cronograma de trabajo, todo se marca, digamos, aquí en el plan de auditoría. Por eso dice aquí, este documento se establece la metodología. Cuando hablo de metodología es cómo es que se va a hacer todo el proceso de la auditoría. Se pasó ahí al informe directamente cuando dice aquí que es la expresión de una opinión. En realidad, esta expresión se da, digamos, en el dictamen, ¿no? En el dictamen, que más abajo está ahí indicado, ¿no? Porque ahí, miren, ahí hay que hacer una distinción. Una cosa es informe y otra cosa es dictamen. La opinión del auditor consta en el dictamen. Y el dictamen forma parte del informe de auditoría. A nivel privado, cuando hablamos de informe de auditoría, estamos hablando ahí de varias cosas. Cuando hablamos del informe de auditoría, estamos hablando de la carta de recomendaciones de control interno, 1. 2, del dictamen de los auditores independientes. Recuerden que le dije, siempre se habla ahí, dictamen de los auditores independientes. Luego también tenemos ahí, esos son los dos documentos que prepara el auditor. La carta de recomendaciones de control interno y el dictamen. Esos son los documentos que entrega el auditor a su cliente. Pero sabemos que en la interna hay una serie de papeles de trabajo que ha manejado el auditor. Pero además, el informe, además de estos dos que menciono, carta de recomendaciones, dictamen, están los estados financieros y también las notas a los estados financieros. Esos cuatro grupos de documentos son los que conforman el informe de auditoría en el sector privado. El sector público es un poco más complejo todavía. En su momento lo vamos a entrar más en detalle ahí, ¿no? Pero podrán ver, digamos, miren lo siguiente, ¿no? De estos 4 documentos, los 2 primeros los prepara el auditor. la carta y el dictamen, eso lo prepara el auditor. Y estos los dos últimos no los prepara el auditor. Son los estados financieros y las notas, que primero le han entregado al auditor y el auditor ahora lo devuelve.
pero sin hacerle ningún cambio. Y nuevamente insisto ahí, los auditores no corrigen los estados financieros. Los auditores no maquillan los estados financieros. Eso iría contra la ética, contra la moral, incluso hasta contra la legalidad, ¿no? El auditor examina los estados financieros, como estén, lo examina, ¿no? Y de acuerdo con eso determina si son o no son razonables. Y recuerden, ese término razonable tiene que ver con la aplicación correcta de las normas internacionales de información financiera. Bueno, aquí están los objetivos del informe, dar cumplimiento a los objetivos, presentar. Bueno, este tipo de informe se presenta en el sector público cuando hay observaciones, conclusiones, recomendaciones. En el sector público se habla, digamos, de informe corto, informe largo, ya es un poco más amplio. Pero acá en el sector privado estamos hablando de esos 4 documentos que he mencionado. Y ahí, como parte de la carta de recomendaciones, podría haber algunas observaciones y conclusiones, ¿no? Como parte de la carta de recomendaciones de control interno. Y puede referirse a los recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, recursos tecnológicos de la empresa, operaciones de la empresa, etc., ¿no? Bueno, y así vamos. Ya ahí están los tipos de informe para recordar, ¿no? Nada más ahí. Muy común este informe de auditoría sin salvedades, con salvedades, sin opinión, ¿no? Y el otro, adverso, cuando el auditor rechaza, no da ninguna, perdón, rechaza, digamos, todo el trabajo, perdón, no el trabajo, sino la documentación que le han dado, ¿no? Cuando no es convincente, ¿no? En todo caso, toda esta parte lo vamos a desarrollar en el tercer mes, ¿no? Bueno, y así, digamos ahí, y así tenemos este desarrollo aquí. Y rápidamente aquí en 2 minutos ahí para ver por acá tenemos un videito cortito nomás, simplemente para alguna partecita nada más. En realidad no es tan corto, pero simplemente aquí vamos a presentar una parte nada más. Una partecita, porque ya estamos al borde, ¿no? A ver, esperemos que cargue. La auditoría se basa en el examen de algún proceso, mecanismo o sector para ver cuál Examen, nuevamente, coincidimos siempre con que es un examen. es su rendimiento. Siempre se han considerado como el examen y control de la situación económica de la empresa. Situación financiera y económica. Situación financiera y económica para nuestros medios, ¿no? En otras partes solo le considera como examen, perdón, económico, ¿no? Saber qué cosas van mal, qué cosas van bien y cómo se Exactamente. Pero en este caso, más que las cosas que estén bien, es la aplicación de las normas, ¿no? A la auditoría financiera le compete ver cómo se aplican las normas, ¿no? Más que digamos si lo que ha obtenido la empresa es bueno o malo, ¿no? Es la norma, la aplicación de las normas, ¿no? puede mejorar en cualquiera de los puntos clave de la empresa. Auditar cómo someter las cuentas de una empresa a examen para saber cómo está actualmente la empresa, para saber hacia dónde debe ir a partir de ese momento. Las auditorías pueden ser externas o internas, que sean hechas por un auditor independiente,
o que forme parte de la empresa. Dependiendo de cada uno de los aspectos, se auditarán una cosa u otra. Es por esto que podemos considerar la auditoría como el proceso de inspección o control de cualquier punto clave de la empresa para verificar su correcto funcionamiento. Objetivos de la auditoría. Se realizan para controlar los diferentes procesos de la empresa y ver cómo se están desarrollando. Entre los objetivos de las auditorías podemos encontrar conocer la situación actual y exacta de la empresa en general o en algo concreto, dar credibilidad y confianza frente a posibles inversores e entidades financieras, detectar fraudes que se estén cometiendo en la empresa, comprobar la legalidad de todos los productos y actuaciones, detectar... Se está hablando ahí de la auditoría en términos generales, ¿no? En realidad diferentes tipos de auditoría que se pueden aplicar, ¿no? Errores técnicos que se están realizando y observar si el sistema de trabajo de la empresa está siendo eficaz y eficiente. Técnicas de auditoría. Bueno, y ahí entra ya a otro tema. Solamente esa primera parte queríamos recalcar ahí. Se reitera aquí que es un examen a los distintos aspectos de la empresa, en este caso la auditoría financiera, a los estados financieros, ¿no? Bien, bien, bien. De esta forma hemos llegado ahí a terminar la clase. No sé si hay algún comentario, una pregunta de ustedes, por favor, con todo gusto. Profesor, con Dime. respecto al video y algunas otras conceptos que usted estaba leyendo, pero hay una marcada diferencia en otros medios, ¿no? Normalmente con el concepto que hemos definido con usted es ese examen, esa revisión, para determinar su razonabilidad en base a la aplicación de las normas. Pero acá ya nos van a la parte operativa para decirme, oye, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, acá puede haber fraude o no. Que eso podría ser a posteriori porque como consecuencia de obtener de hacer la auditoría, ¿no? Y no como un principio o como un criterio a priori, que por eso se hace la auditoría, ¿no? Ya, sí, mira, ahí tiene razón. Lo que pasa es que el concepto que ha dado ahí es un concepto de la auditoría general, ¿no? Auditoría general. Y más bien el concepto que yo he ido dando es el concepto de auditoría financiera. Y en realidad todos son válidos, pero si nos centramos en la auditoría financiera, el examen es a los estados financieros, o lo que es lo mismo a la situación financiera y económica. No está yendo a la parte operativa, no está yendo a la parte comercial, no ve, digamos, la parte forense, no ve la parte tributaria así en forma directa, ¿no? Sino en forma general nada más, ¿no? Entonces, ahí distan pues esos conceptos, ¿no? Pero no está mal, ¿no? No está mal que uno, digamos, todo eso sirve para que uno se dé cuenta, digamos, que hay un enfoque general de la auditoría y hay otro enfoque particular propio de la auditoría financiera, ¿correcto? Muy bien, no sé si hay otro comentario, por favor. Sí, profesor, gracias. Sí, a usted, por la intervención. Punto para usted. Toma, claro, aquí anotamos a todos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Nada. Bueno, les agradezco la clase y estamos conversando ahí. Si hay algún detalle, estaremos coordinando por el WhatsApp que tenemos ahí, cualquier cosita. Y todos los materiales le voy a cargar ahí al WhatsApp para que ustedes sigan viéndolo y sigan sacando las conclusiones correspondientes como lo ha hecho aquí el alumno. Bien, gracias. Nos quedamos ahí. Buen día. Gracias. Ok.